aunque yo me imagino que usted conoce muy bien Durango. Muy buenos días. Hoy es mayo 12 de mayo del 2011. Estamos con el licenciado doctor en Derecho Enrique Arrieta, el último hijo del general de división Domingo Arrieta de León. Escuchamos ayer su amena plática ahí en el Museo de la Revolución, en la Lerdo de Tejada, y nos sorprendió, ¿verdad? Porque fue una plática muy amena, licenciado, con muchas anécdotas, que es lo que quiere pues, oír la gente, los ciudadanos, el pueblo, ¿verdad? De primera voz, usted fue el hijo del general de división, Domingo Arrieta. Entonces, ¿qué nos puede decir más de que no haya dicho ahí, ¿verdad? Que nos dijo muchas cosas, pero ¿qué nos puede decir ahora sí? Y aquí en una entrevista, antes de trasladarse a Durango, aquí para la radio por internet, radio comunitaria, La Voz de los Ciudadanos. Con todo gusto. Mire, de entrada quiero decir que me siento muy orgulloso y muy contento de que se haya tenido la deferencia de invitarme a participar en las jornadas maderistas con motivo del centenario de la toma de Torreón por parte de los maderistas encabezados por el general Agustín Castro, y decirles que me siento muy satisfecho de haber participado en estas fiestas o en estos actos del centenario de la toma de Torreón de 1911, que se cumplen precisamente este 15 de mayo, aunque la batalla empezó desde el día 9 de mayo. La entrada de los maderistas a Torreón sucede el 15 de mayo. En la plática yo dije una cosa que es cierta: fueron los maderistas laguneros los que dispararon los primeros tiros de la revolución maderista en el país, y fueron también los maderistas laguneros los que dispararon los últimos tiros del maderismo en el México revolucionario. Bueno, cuando uno habla, siempre hay cosas que se le quedan en el tintero. Por eso las preguntas sirven de mucho, porque algunas de ellas ayudan a sacar esas cosas que se mantuvieron en el tintero. Una de las cosas que a mí me faltó decir fue la siguiente. Sí dije que yo admiro y tengo estimación por Agustín Castro. No recuerdo si dije que cuando él fue gobernador de Durango en 1920, mi padre andaba levantado en armas en contra de Obregón, y el general Castro, que llegó a Durango en favor de Obregón, en favor del plan de Agua Prieta, le ofreció a mi padre reiteradamente regresar a Durango para que terminara su periodo gubernamental, ofreciéndole garantías para su vida, y mi padre no aceptó. Incluso le mandó los cónsules extranjeros que había en Durango para que trataran de convencerlo de que regresara a Durango, garantizándole la vida para terminar su periodo de gobernador. Nunca aceptó mi padre y se fue a la sierra a combatir. Pero pues yo le agradezco a Agustín Castro que haya tenido esas atenciones con mi padre. Creo que eso sí lo dije, pero hay una cosa que no dije, que también me lleva a tener gratitud a Agustín Castro, que es la siguiente. Allá por los años
bueno, fines de los 40 yo creo, hubo un congreso de veteranos de la Revolución en la Ciudad de México. Mi padre nos llevó a mi madre y a mí. Su servidor ha de haber tenido unos 6 años y desde mi nacimiento fui muy apegado a mi padre. Entonces, el presidente del Congreso Nacional de Veteranos fue Agustín Castro. Al terminar el Congreso, Agustín Castro invitó a mi padre a tomarse una fotografía con él. Para ese efecto, para ese efecto mi padre le dijo a mi madre: ahí te encargo al niño, me voy a tomar una fotografía con Agustín Castro. Pero como yo era muy apegado a mi padre, pues empecé a llorar y no quería separarme de él. Empecé a llorar, y entonces Agustín Castro le dijo a mi padre: pues tráigase al niño también. Y ahí voy yo también con mi padre. Gracias a ese gesto amable de Agustín Castro, pude yo salir en la fotografía con mi padre, con Agustín Castro y con muchos veteranos de la Revolución. Mi padre me tiene con las manos puestas sobre mis hombros. Bueno, pues esa es la única fotografía que yo tengo con mi padre, porque en la casa de usted no había cámara fotográfica. Tuve, porque yo creo que se me perdieron en un incendio, unas fotografías pero muy diluidas, hechas con cámara muy sencilla. En cambio, la fotografía con Agustín Castro está hecha con una cámara profesional, esas de tripié que había, con un fotógrafo profesional, y están fijas para toda la vida. Entonces, gracias a Agustín Castro, yo tengo la única fotografía en la que aparezco con mi padre. Ahora bien, miren, estamos en mayo del 2011. Ya todos los revolucionarios murieron, todos los que participaron en la revolución ya han muerto. Pero no nada más ellos, también han muerto los hijos de ellos. Ya se fueron también los hijos de ellos. Había una organización allá por los años 60, 70, que se llamaba Organización Nacional de Hijos y Descendientes de Veteranos de la Revolución. Su servidor fue presidente de la organización estatal de Durango, como por 5 o 6 años, de la Organización de Hijos y Descendientes de Veteranos de la Revolución. Lamentablemente, como siempre ocurre, esa organización cayó en manos de vividores que ni eran hijos, ni nietos, ni nada tenían que ver con los veteranos de la Revolución, pero se ostentaban como hijos y descendientes de veteranos de la Revolución. Con eso, pues, hacían algunos negocios, sacaban algún dinero de las autoridades, y en la actualidad creo que esa organización ya no existe, ya desapareció lamentablemente. Pero bueno, es que también ya han desaparecido, como antes dije, los hijos de veteranos de la Revolución, y a lo mejor los nietos o bisnietos pues ya no tienen mucho interés o no han cobrado conciencia de la importancia que tienen. De la justa. Sí,
Pero bueno, los hijos ya murieron. Por ejemplo, ¿dónde están los hijos de Francisco Villa? Los hijos de Emiliano Zapata, había todavía no hace mucho algún hijo, que creo que se llamaba Diego, pero también ya falleció. En el caso de mi familia, miren, fueron 5 los generales. Se los voy a mencionar contándolos por edad, por nacimiento. Mariano Arrieta, Andrés Arrieta, mi padre Domingo Arrieta, Eduardo Arrieta y José Arrieta. Los 5 fueron generales de la Revolución. Bueno, de los hijos de mi tío Mariano, ya fallecieron todos. De mi tío Andrés, ya fallecieron todos. De mi tío Eduardo, ya fallecieron todos. De mi tío José, pues quedarán vivos un hombre y una mujer, nada más 2, que ya sobrepasan los 80 años de edad. Y de mi padre, pues quedamos vivos 3. Su servidor, el más chico. Somos 2 hombres y una mujer. Y yo soy el que me he dedicado a la investigación histórica y a publicar libros de la Revolución que contienen relatos inéditos de la Revolución y que vienen de las pláticas que yo tuve con mi padre durante 18 años. Yo lo acompañé los últimos 18 años de su vida. Andaba prestando mi servicio militar cuando él falleció, pero además tuve la fortuna de tratar a muchos revolucionarios y de platicar con ellos. Entonces, lo que yo platiqué con mi padre y con ellos, pues yo he podido plasmarlos en libros. Por ejemplo, uno que se llama Cartucheras al Cañón, que son relatos breves de la Revolución en Durango, inéditos, repito. Este libro que se llama Semblanzas, Memorias y Relatos de la Revolución Mexicana en Durango. Este libro contiene biografías y memorias de revolucionarios de Durango y abre sus páginas precisamente la biografía de Agustín Castro. Y contiene también breves relatos de la Revolución en Durango. Lo publicó el Senado de la República, el Congreso del Estado de Durango y la Universidad Juárez del Estado de Durango. A finales de 2009, o sea, con motivo de festejar el centenario de la Revolución Mexicana. Entonces su servidor es uno de los pocos hijos de revolucionarios que quedamos vivos en el país. Mi edad corresponde a 67 años. El mes de julio, el 14, cumpliré los 68 años de edad. Espero vivir más para trabajar por los principios y defensa de la Revolución Mexicana, y albergo esa esperanza porque mi familia es longeva. Mi familia paterna, mi padre vivió 88 años y el padre de él 116 años, entre siglos. Él nació en 1798, o sea, vivió 2 del 700, todo el 800 y 14 del 900.